Hola de nuevo a todos. Hoy os traemos un vídeo tutorial de formación para modificaciones de potencia y cambios de tarifa de acceso. Os vamos a enseñar a tramitar ampliaciones o reducciones de potencia de forma correcta, además de cambios de tarifa de acceso, modificando la potencia o no, y os vamos a resolver todas las dudas al respecto. ¿De acuerdo? Bien, comentaros antes de empezar que se tramitará también a nivel de distribuidora, ¿de acuerdo? Que hay alguna comercializadora que cuando el cliente le solicita correctamente y legalmente una reducción de potencia se hace un poquito la loca y bueno, le aplican al cliente un descuento según ellos equivalente durante un tiempo. Y luego el cliente sigue teniendo la potencia de toda la vida y vuelve a pagar más, etcétera, ¿vale? Esto es una marranada que hacen algunas comercializadoras y bueno, en el caso de las que nosotros distribuimos no es así. Siempre que se haga cualquier cambio a nivel de contratación, bien sea por un cambio de titular o bien sea un cambio de potencia de lo que sea, siempre, absolutamente siempre, serán los cambios a nivel de distribuidora, ¿de acuerdo? Por eso vamos a tener que presentar siempre toda la documentación que se requiera en cada caso, ¿vale? Ahora os explicaremos la que puede ser. Bien, podemos hacer tres tipos de trámites, como hemos adelantado un poquito. Podemos hacer reducciones de potencia para cuando el cliente tiene mucha más potencia contratada de la que realmente utiliza y necesita y se la reducimos para que pague menos, para que pague una cuota mensual más baja, ¿de acuerdo? También podemos hacer ampliaciones de potencia para un caso justo todo lo contrario que el que hemos descrito en el punto anterior, para cuando un cliente consume mucha más potencia de la que tiene contratada y por cada kilovatio excedido que consume y no tiene contratado, paga entre 2 y 3 kilovatios de penalización, ¿vale? Esto depende del porcentaje en el que supere la potencia contratada, ¿vale? Se le aplicará una tarifa u otra. Que este precio de esta penalización es el mismo en todas partes, que lo marca el BOE, ¿vale? Lo establece el BOE y un Real Decreto que dicta cuál debe ser el precio por estos excesos de potencia, igual que dicta cuál es el precio por la energía reactiva, ¿vale? Y le ampliaremos al cliente la potencia para enviarle las penalizaciones, para evitarle las penalizaciones, ¿de acuerdo? Si le ampliamos la potencia, pues pagará la potencia contratada, pagará justo lo que necesita y no va a pagar 3 kilovatios por cada uno que necesita, como es el caso de la penalización, ¿de acuerdo? Por tanto, también ahorrará. Y luego podemos hacer también cambios de tarifa de acceso, bien sean de electricidad o de gas, ¿vale? Un caso ejemplo, pues uno que tenga una 3.1 se quiera poner una 3.2, uno que tenga una 3.4 gaste menos gas y se quiera poner una 3.3, ¿vale? Da igual que sea de alta presión, podemos hacer también el cambio, ¿de acuerdo? Con la electricidad lo mismo, podemos hacer cambios de tarifa de acceso, por ejemplo, pasando de una DHA con discriminación horaria a una tarifa sin discriminación horaria, o viceversa, y podemos cambiar la potencia al mismo tiempo que estamos haciendo el cambio de tarifa de acceso o dejarlo tal cual, ¿vale? Ahora os lo explicaremos. ¿Qué pagará el cliente por este trámite? ¿Tiene que pagar algo? Bien, comercializadoras como Acceso de Energía no le van a cobrar nada al cliente por esta gestión a pesar de que la lleven a trámite en tiempo récord, ¿de acuerdo? Pero otras compañías como Audax o A2, que también lo tramitan en tiempo récord, sí que le van a cobrar al cliente unos 25 euros más IVA, ¿de acuerdo? Esto cobran lo mismo exactamente que los cambios de titular, que también lo cobran, el grupo Audax, pues cobran exactamente lo mismo para las modificaciones de potencia. Os puede parecer que según el caso es una pasada, ¿vale? Porque un particular que gasta poquito y tal, que le cobren esto, pues a lo mejor le puede parecer algo que en algún caso incluso lo frene, ¿vale? Pero les puedo decir que en el caso de las empresas, no porque sean empresas, sino por los importes de penalizaciones que se generan, o los importes de potencia que pagan, 25 euros no son nada, ¿vale? Para un cliente que esté pagando 200 o 300 euros de más al mes en la potencia, que le tramitéis esto en una media de 10 días, como se tramita, si tiene que pagar 25 euros, pues es un chollo, ¿vale? Que se lo tramitéis tan rápido, porque sé de buena tinta de muchos casos que han estado los clientes muchos meses intentando ampliar la potencia o reducirla, a lo mejor durante 8 o 9 meses, no me lo invento, y no lo han conseguido. Llegar nosotros y solucionárselo en 10 días, o en 7, ¿vale? La media es de 10, se puede tardar entre 7 y 15 días estos trámites, pero una media de 10 días está solucionado, ¿vale? Por tanto, en un caso de estos, pagar 25 euros es un chollo, os lo garantizo, ¿vale? Entonces, claro, bueno, si podemos tener el mismo servicio gratuitamente, pues siempre es mejor, ¿de acuerdo?
Pero todo depende de qué compañía le hayamos recomendado al cliente y con cuál le hayamos ofrecido la campaña comercial. Es importante que vosotros sepáis si le van a cobrar o no, para que podáis informarlo, ¿de acuerdo? El cliente debe estar informado si le va a costar algo o no le va a costar algo. Oye, pues que sepas que a lo mejor te cobran 25 euros. Si es a 2 ya le podéis decir, si es a accesor ya puedes decirle que no, ¿me entiendes? Si es a Audas ya le puedes decir, sí que te van a cobrar unos 25 euros más IVA por ahí, pero lo vas a tener en tiempo récord, en 10 días o así de media lo tienes hecho, ¿no? Máximo 15, si no hay ningún problema, ¿no? Es lo que se tarda. Y el cliente ya verá, con lo que se ahorra, pues no tiene ningún problema porque estos 25 euros se los va a ahorrar a lo mejor en un día, ¿de acuerdo? Por lo tanto no pasa nada. Bien, siempre que tramitemos una ampliación de potencia, el cliente pagará unas tasas por cada kilovatio nuevo que contrate, ¿de acuerdo? Corresponden a las famosas tasas de alta, los derechos de acceso, derechos de extensión, que estos dos se pagan por cada kilovatio, y luego el derecho de enganche, que es una vez por cada contratación, ¿vale? Esto lo cobra la distribuidora, aunque lo pueda facturar la comercializadora, ¿vale? Este dinero lo percibe íntegramente la distribuidora y la comercializadora no gana nada por ello. Son casi todo impuestos, el precio lo marca el gobierno y son exactamente los mismos precios para las ampliaciones que para las altas, ¿vale? Para que no haya ningún lío, os pongo un ejemplo. Un cliente que contrata, da de alta 20 kilovatios, ¿de acuerdo? Pues en la primera factura va a pagar los derechos de acceso multiplicado por 20 kilovatios que contrata, los derechos de extensión multiplicado por 20 kilovatios que contrata y se le va a sumar a eso los derechos de enganche, que es un importe único, ¿de acuerdo? Estos precios varían en función de la tarifa de acceso y el rango de potencia muchas veces, ¿vale? Y en el gas igual, hay unas tasas de alta también, ¿vale? Y son los mismos para una alta nueva que para una ampliación, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso del cliente que hemos puesto de ejemplo, que contrató inicialmente 20 kilovatios, imaginemos que tras un tiempo decide ampliar a 30 kilovatios, por decir algo. Bien, pues él había contratado 20 en su momento y había pagado la alta de 20, ahora le toca pagar el alta de lo que no había pagado en su momento, de esos 10 kilovatios nuevos que está contratando. Cobra 30, pero no tiene que pagar esas cuotas, esas tasas de 30 kilovatios, porque de 20 ya lo había pagado. Tiene que pagar de los 10 nuevos. Por tanto, pagará los derechos de acceso multiplicado por 10, que son los nuevos que contrata, los derechos de extensión multiplicado por 10, que también son los kilovatios que contrata, y le sumaremos los derechos de enganche. ¿De acuerdo? Esto os lo digo por si el cliente os pregunta, oye, ¿esto me va a costar algo? Bueno, pues te van a cobrar unas tasas que marca la ley, que son así siempre, que es un Real Decreto que marca los precios, ¿vale? Y le podéis dar una orientación aproximada, sobre todo si recurrís al BOE, los precios que marca os podéis fiar de él, del último BOE que salga, ¿vale? Podéis encontrar muchas páginas por ahí en internet que lo pongan, pero cuidado porque podéis encontrar muchas que no estén actualizadas. Nosotros vamos a intentar tenerlas siempre actualizadas en nuestra web, pero como siempre os digo, como cambien una cosa de estas, se nos cambien tarifas y tal, lo último que nos va a dar tiempo a modificar va a ser estos precios, ¿vale? Por tanto, entre que cambian y los modificamos puede haber un impasse de tiempo en el que no estén actualizados y si queréis asegurarle al cliente 100% lo que van a cobrarle, debéis acudir al BOE, ¿vale? Y si no, si le queréis dar orientativo, pues os guiáis por cualquier web que encontréis con esos datos o por nuestra web y le decís, mira, aproximadamente los últimos datos que tengo, el precio era esto está en el BOE, ¿vale? Pues no me ha dado tiempo de bajar el nuevo a ver qué ponía, pero para que te hagas la idea te va a costar más o menos tanto, ¿vale? Y así podéis explicarle lo que le costará, pues va a tener que pagarlo, ¿de acuerdo? ¿Existe alguna comisión por estos trámites? Pues no, al igual que con los cambios de titular, no hay ninguna comisión en ninguna compañía, ¿vale? Aunque sí que hay casos en los que puede llevar un ajuste en la comisión, ¿de acuerdo? Sobre todo si es un caso de eso que nos han pagado la comisión en función de la potencia. Y si al variar la potencia a mitad del transcurso del contrato estamos variando el rango de comisión, ¿vale? Si por ejemplo habíamos cobrado 20 kilovatios y ahora le ponemos 30 y pasamos de 25 y hay más comisión, pues puede aportarnos un suplemento de comisión positivo, ¿vale? Cuando si lo reducimos, pues puede darse el caso contrario, ¿no? Que nos descuenten la parte proporcional de la diferencia de la comisión, ¿de acuerdo? No puede, a lo mejor no en todos los casos es así, no en todos los casos se modifica la comisión, pero puede ser en algunos casos que sí que suceda, ¿de acuerdo? Con lo cual, si esto va a ser un condicionante importante para vosotros, si tenéis alguna duda y es en un caso en concreto, va a ser así o no, pues ya sabéis, podéis consultar siempre por email o en nuestro teléfono 24 horas. Pues oye, un contrato de un cliente que es tal, con tal compañía y vamos a ponerle tal y lleva tantos meses de contrato,
¿me van a dar un extra de comisión o me van a descontar algo de la comisión en una parte proporcional o cómo va a ir esto, ¿vale? Y os podemos hacer la consulta del día, del caso concreto siempre que sea, ¿vale? Si os interesa mucho saberlo. Pero sed conscientes de que luego no venga nadie por sorpresa a decir, ah, es que me han descontado tal, hostia, tío, que hiciste un contrato de 30 kilovatios y cuando llevaba un mes el cliente y las has reducido y le has puesto 15 kilovatios, cabrón. No te van a modificar la comisión, tú dirás, ¿vale? O sea, que no le tome a nadie por sorpresa, ¿de acuerdo? Bien, esto, aunque no ganéis nada, siempre os lo digo, sé que soy una pesada, ¿vale? Pero es una excelente forma de fidelizar al cliente, ¿de acuerdo? Si le conseguís un ahorro extra o le evitáis penalizaciones que el cliente esté pagando, os va a estar agradecido, ¿de acuerdo? Y no todos los consultores llevan a cabo estos trámites. Pensad que si un cliente os pide una modificación de potencia y no se la concedéis, vais a perder el cliente. Vais a tardar más o menos. Pero si el cliente quiere una ampliación de potencia y no se la dais, el próximo que aparezca por su puerta, que le ofrezca lo que él necesita, se va a quedar con el cliente. Y eso podéis estar seguros, ¿de acuerdo? Con lo cual, tenéis la opción con todas las comercializadoras que distribuimos de llevar a cabo este trámite, llevadlo a cabo siempre que sea necesario, sin ningún tipo de duda. Mirad este vídeo para tener la formación. Si tenéis alguna duda en concreto, preguntadnos las veces que os haga falta, ¿de acuerdo? Y llevadlo a cabo. Desmarcaos de la competencia y meteos al cliente en el bolsillo por darle un buen servicio, ¿de acuerdo? Siempre, ¿eh? O sea, siempre lo digo, pero es que es una verdad como un templo, es muy importante, más de lo que creéis, ¿eh? Bien, ¿qué documentación necesitamos para hacer estos trámites, para tramitarlo? Lo primero de todo que necesitamos es que el cliente ya esté en la comercializadora, ¿vale? Ya esté dado de alta dentro de la comercializadora y haya recibido la primera factura, ¿de acuerdo? Luego necesitamos el formulario de solicitud de modificaciones de potencia debidamente rellenado y firmado. Cada compañía tiene el suyo, pero todas las compañías nos van a pedir la misma información, ¿vale? Los datos del titular, como mucho nos piden la persona que firma, y como datos del titular me refiero a nombre y CIF, y como mucho nombre y CIF de la persona que firma, la dirección del punto de suministro, el CUPS, tarifa de acceso y potencia contratada anterior, tarifa de acceso y potencia contratada que vamos a contratar nueva, y la firma, el sello y la fecha. Nada más, ¿vale? Ahora os lo vamos a enseñar, pero vais a ver que no tiene ninguna otra cosa para nada, ningún secreto, ¿vale? Y vistos estos modelos que os vamos a enseñar aquí, vistos todos, porque en todas partes, con todas las campañas que llevamos ahora, que podamos llevar en un futuro, va a ser siempre exactamente igual. Os van a pedir siempre los mismos datos, de una forma u otra, en un orden u otro, con un logotipo, unos colores u otros, pero siempre va a ser lo mismo, ¿vale? Vamos a necesitar siempre la copia de la factura, ¿vale? Y la copia del DNI de la persona que está firmando y la copia de la tarjeta del CIF si es una empresa, ¿vale? Esto igual que cuando rellenamos un contrato, lo mismo. Para las ampliaciones de potencia, ¿de acuerdo? Siempre vamos a necesitar como mínimo un boletín, ¿de acuerdo? Si es un BRIE o es un CIE o si además necesitamos un proyecto de ingeniería, pues va a depender del caso, pero esto funciona exactamente igual para las ampliaciones que para las altas de puntos de suministro, ¿vale? Y sobre todo a partir de 15 kilovatios la cosa se complica. Primero que queremos dar de alta un punto de suministro o ampliar la potencia, vamos a necesitar como mínimo un boletín. El sencillo es el BRIE, el Boletín de Reconocimiento de Instalaciones Eléctricas. Luego hay uno más completo y más caro que es el CIE, Certificado de Instalaciones Eléctricas. Y luego además hay el proyecto de ingeniería que siempre irá acompañado de un CIE, que para algunos casos con potencias altas y en el sector de la restauración, bueno, depende, tiendas también, cuya superficie de pública concurrencia supere los 40 metros cuadrados, etcétera, pues también puede ser que haga falta, ¿vale? No os voy a dar más información de este punto. Si queréis más información acerca de qué documentación o si boletín o lo que sea, esto es igual que las altas, mirad nuestro vídeo que tenemos, que os habla de cómo se hacen las altas de puntos de suministro, ¿vale? Y ahí os lo explica. Da igual que estemos haciendo una ampliación de potencia o de tarifa de acceso para un punto de electricidad o una ampliación de tarifa de acceso para un punto de gas, ¿de acuerdo? Vamos a necesitar igual boletín y puede ser que proyecto de ingeniería, ¿de acuerdo? Os remito al vídeo de las altas para que miréis allí más información si queréis saber algo más al respecto, ¿vale? Siempre os dirá un profesional qué necesitáis en cada caso, será el mismo que será el boletín o el proyecto de ingeniería, ¿de acuerdo? Bien,
¿Cómo averiguamos qué cantidad de potencia debemos contratar? ¿De acuerdo? Porque sí, ya tenemos claro, ya hemos explicado. Podemos reducirla o ampliarla, pero bien, ¿qué cantidad elegimos? ¿Y cómo la ponemos? ¿De acuerdo? Tenemos dos sistemas, básicamente, ¿vale? Uno es el que podemos hacer nosotros, que hay casos en los que nos podemos guiar por la información de los maxímetros de las facturas, ¿vale? Y debemos utilizar siempre, absolutamente siempre, y sin llevar a cabo ninguna excepción bajo ningún concepto, las facturas de un año, todas las facturas de un año, correlativas y lo más recientes posibles, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si estamos en octubre del 2016, necesitaríamos todas las facturas que le hayan emitido al cliente desde octubre del 2015 a septiembre del 2016, ¿vale? ¿Estamos? O desde noviembre del 2015 a octubre del 2016, si es que ya tiene la factura de este mes el cliente, ¿de acuerdo? Y vamos a tomar la información de los maxímetros. Si el cliente nos tiene que enviar esas facturas o prepararnos copias, aseguraos de recalcarle, necesito todas las páginas de la factura, todas, ¿vale? La de publicidad no os hace falta, pero a veces es muy habitual que haya en una primera página, por ejemplo en el caso de Endesa sucede, o de Iberdrola, ¿no? Una primera página que tenemos un resumen de la factura, una segunda página con el detalle de la factura y muy a menudo una tercera página con la información de las lecturas, ¿vale? Con todas las lecturas y los maxímetros. Necesitamos todas las páginas, ¿vale? Sobre todo, para este caso, nos importa solo para decidir qué cantidad de memoria de potencia vamos a contratar, nos interesan sobre todo la información de las lecturas. Los maxímetros es lo que necesitamos, ¿de acuerdo? Y no nos saltemos ninguno, ya que solamente que nos falte uno nos puede variar la proporción de todo el año. Pensad que si le dejáis al cliente menos potencia de la que necesita, porque os falta información, vais a provocarle penalizaciones en factura. Y el cliente os puede pedir responsabilidades y va a tener toda la razón del mundo en quejarse. Porque si por no hacer las cosas bien hechas, no le ganáis una penalización, ¿de acuerdo? Otra opción tenéis, es que cuando no tengáis los maxímetros o falte alguna información de algún maxímetro, un caso que no podáis tener maxímetros es uno que se haya dado de alta hace poco, no hay un historial de consumo, o un cliente que lleve poco en ese punto de suministro, que aunque hayan informaciones de facturas anteriores, pues sean del uso de otra persona, de otro negocio, ¿vale? Y entonces, claro, no tenemos por qué fiarnos del uso que daban otros empresarios de la electricidad de ese local, no tiene por qué ser la misma, ¿vale? Entonces, en esos casos, lo que vamos a tener que necesitar la ayuda de un profesional, de un técnico, de un ingeniero, ¿vale? Que o nos cuente o nos mida cuánta potencia necesita el cliente, ¿vale? Se puede, a unas malas, aparte de hacer el cálculo teórico, se puede ir a la instalación del cliente y decirle, oye, ponlo todo a tope, y ahí se realizan unas mediciones, ¿vale? En las que se registran todas las mediciones de consumo, de potencia, de consumo de electricidad de kilovatios hora, se mide todo, ¿de acuerdo? Se mide frecuencia, se mide todo absolutamente, todo armónicos, etcétera, ¿vale? Y de esta forma se puede saber exactamente cuáles son las necesidades del cliente, ¿vale? No hagáis esto a ciegas nunca. Yo no, vamos, y menos responsabilizándoos vosotros. Se puede dar el caso porque en este mundo pues hay de todo y hay clientes para todos los gustos y de todos los colores, ¿no? Y podéis encontraros el caso de un cliente de estos que no os de los maxímetros porque haya tirado las páginas adicionales de la factura, ¿vale? Que se niegue a pedir duplicados de las facturas porque os diga que pasa de todo, ¿vale? Que no quiera contratar a ningún profesional ni pagar a ningún profesional para que le haga las mediciones de cuánta potencia necesita y que a pesar de vuestras buenas explicaciones insista en R que R de yo quiero tal potencia, yo quiero tal potencia. Pues oye, si lo quiere, si no se lo haces tú, se lo va a hacer otro, ¿vale? Y si no quiere entrar en razón y no puedes cambiarle de idea, lo que sí que puedes hacer es tramitárselo, pero lavarte las manos, o sea, asegurarte de que no te vaya luego el cliente a reclamar nada a ti si luego resulta que esa cantidad de potencia es incorrecta. Imaginaos que se deja menos de la que necesita y no puede trabajar con eso, o que acaba pagando el triple de potencia, ¿vale? Que no os lo reclame a vosotros, ¿vale? Entonces yo en ese caso os recomendaría que le hicieseis pagar y firmar un documento junto con la solicitud de cambio de potencia, un documento en el que os libre de toda responsabilidad, que a pesar de vuestras recomendaciones él ha insistido en contratar tal cantidad de potencia y que si luego resultase no ser la adecuada, vosotros no os vais a responsabilizar del tema en absoluto y será responsabilidad del cliente ya que él lo ha exigido así, ¿vale?
Y de esta forma os aseguráis no tener problemas si os encontráis con un cliente cabezón de aquellos que no, yo quiero tal, y tú le estás diciendo, hostia, con tal, vas a pagar con una penalización, porque no tenemos todas las facturas, pero en tal mes y en tal mes vemos que ya gastas más, ¿no? Lo que sea. Pues esta es una forma, quitaos problemas de encima, es lo que yo os recomiendo, ¿de acuerdo? Bien, aquí os vamos a enseñar un pequeño ejemplo de cálculo a partir de la información de los maxímetros, ¿vale? Porque ya sabemos hay dos casos, el que tenéis los maxímetros y el que no. Si los tenéis lo podéis calcular vosotros. Entonces con la información de los maxímetros siempre vamos a hacer una tabla. No hace falta que lo hagáis así en bonito como está puesto aquí, ¿vale? Podéis coger un lápiz o un boli y un papel sucio y hacer 4 líneas y aquí 4 líneas y vais apuntando la información de los maxímetros, ¿vale? No hace falta que sea en bonito, pero sí que es importante que tengáis la información correctamente apuntada para que podáis tomar la decisión correcta, ¿vale? Aquí nos hemos puesto un ejemplo inventado, ¿vale? En el que el cliente, imaginémonos que tiene 80 kilovatios y vamos a hacer, de potencia contratada y vamos a hacerle una reducción, ¿vale? Vamos a coger cada columna, vamos a apuntar aquí todas las lecturas de cada mes, apuntaremos año y mes, ¿vale? La lectura de maxímetro de P1, la de P2 y la de P3 y vamos a repetir esto con las 12 facturas o con todas las facturas que hayan en ese año, ¿vale? Y vamos a coger columna por columna la de P1, vamos a buscar el valor máximo y lo vamos a anotar aparte, o bien le vamos a hacer un círculo encima, como queráis. Luego repetiremos con P2, buscando cuál es la medida máxima, y luego lo haremos lo mismo con P3, ¿vale? De ahí podemos sacar dos o tres medidas, ¿vale? Una que podría ser la que le vamos a recomendar para ir tranquilo, y otra que es la que la mínima que debería contratar el cliente para ahorrar al máximo y no pagar penalizaciones, ¿de acuerdo? En este caso concreto, vemos como que el cliente tiene un pico máximo en P1 en el mes de diciembre, seguramente porque hace calor y gasta más por eso, ¿vale? Porque hace frío y tiene que generar calor, ¿vale? A lo mejor el cliente cocina o tiene algún tipo de climatización en una zona que hace mucho frío, y como podéis ver, pues gasta mucho más cuando hace frío que no en verano, ¿vale? Y las épocas estos meses entre medio de primavera, en los que no hace ni frío ni calor y tal, pues son los que gastamos a lo mejor menos, ¿de acuerdo? Entonces, nos vamos a buscar, mira, son 49, recomendamos contratar 50, que menos, ¿no? Porque siempre 50 o 55, siempre un poquito más, ¿vale? Sabemos que el cliente tiene aquel famoso 85% en el que se ahorra un 15%, pues qué mínimo que dejarle un 10% de margen. Yo aquí, casi que aquí lo recomendado, yo le haría 55, es decir, tienes un poquito más, ¿no? 50 y algo, ¿de acuerdo? Cuando pasa de 46 kilovatios, creo que es, o 47 kilovatios, ya podemos elegir la cifra que queremos, ¿vale? Cuando es una alta nueva, por debajo de los 40 y esos kilovatios, tenemos que elegir una cifra de potencia normalizada, ¿de acuerdo? Aunque, por ahora, hoy en día, todavía podemos elegir contratar una cantidad de potencia distinta para P1, para P2 que para P3, ¿vale? A la hora de hacer una modificación de potencia, una reducción de potencia o una ampliación de potencia, podemos contratar la cifra que queramos, ¿de acuerdo? Cuando es por encima de 15 kilovatios, podemos elegir al hacer una modificación la cifra que queramos, ¿de acuerdo? Una alta nueva nos tendremos que atender a las potencias normalizadas que hay marcadas, ¿vale? Pero, y en menos de 15 kilovatios también siempre tendremos, sea modificación o alta nueva, siempre tendremos que elegir una cifra normalizada, ¿vale? Cuando son más de 15 kilovatios, en las modificaciones podemos elegir un poquito la cifra de potencia que queramos sin que tenga que coincidir con una cifra normalizada, ¿de acuerdo? Una cosa que tenéis que tener en cuenta, y es que un cambio muy grande de potencia puede implicar un cambio de contador. En este caso, si tenemos 80 kilovatios, ¿vale? Y redujésemos a menos de 50, nos comportaría un cambio de contador, ¿vale? Quitarían el contador este armatoste que tendría el cliente y pondrían uno más pequeñito, ¿vale? Al revés, lo mismo. Si hiciésemos una ampliación de potencia importante, podría llevar también un cambio de contador, ¿de acuerdo? Muchas veces, para evitar tener que hacer operaciones de cambio de contador y facilitar las cosas si estamos haciendo una reducción, que luego el día de mañana, si tenemos que volver a ampliar, sea más sencillo, ¿vale? Aprovechándonos de que nos permiten dejar una cantidad de potencia distinta en cada periodo, siempre tenemos la opción de dejar el P3, que es el más baratito de todos, dejarlos un tocado, ¿vale? Reducimos P1 y P2, que son los caros, y dejamos P3 tal cual, ¿vale? Dejamos P3 tal cual y de esa forma no hay ningún cambio de contador seguro,
Y además el día de mañana, si queremos volver a 80 kilovatios, lo que sea, como ya los tenemos contratados en P3, la documentación es mínima, no hace falta ni boletín ni nada, y es una cosa, simplemente es un cambio a nivel informático de la distribuidora, como aquí te dice, ¿vale? Un cambio en el límite. Es un cambio a nivel de facturación, pero no implica ningún cambio físico. Con lo cual es mucho más sencillo. A nivel vuestro de comisiones, siempre cuando os paguen por potencia van a tener en cuenta si hay diferentes potencias en los 3 periodos, pues siempre van a pagar en función del más alto. ¿De acuerdo? Con lo cual que si aquí dejaseis, por ejemplo, pues yo que sé, de 50, 60 y 80, os pagarían a razón de 80 kilovatios siempre. Y en el caso aquel que hemos dicho antes, hipotético, de que podría conllevar variaciones en la comisión, si mantenéis un periodo como estaba, no va a haber ningún cambio, ¿vale? Por lo menos para las reducciones, ¿de acuerdo? Las ampliaciones son otra cosa, ¿vale? No es muy difícil, ¿no? Esta información la contrastáis, miráis cuál es el máximo, ¿vale? Cogéis la tabla que tenemos de intensidad de ICP y potencias certificadas, potencias normalizadas, perdón, y lo comparáis, ¿de acuerdo? Porque 45, por ejemplo, para una alta no podríamos contratar, para una reducción sí, ¿vale? Y lo miráis y ya está. Cuando es una alta nueva, siempre potencia normalizada, ¿de acuerdo? O siempre que sea menos de 15 kilovatios, también siempre potencia normalizada, ¿vale? Y si es por encima de 15 kilovatios, las modificaciones, cuando ya se había dado de alta antes, sí que tenemos libertad a elegir la cifra, ¿vale? Bien, llegamos al momento de la verdad, ya estamos terminando. Cómo rellenar los formularios de solicitud de modificaciones. Y no me voy a enrollar mucho porque ese es el mecanismo del chupete y es lo mismo en todas, ¿vale? Vamos a enseñar ahora rápidamente cómo rellenar el formulario de Accesol Energía, el de Audax Energía y los de A2 Energía, ADS Energía o A2 Energía, que son exactamente iguales, ¿de acuerdo? Si yo tengo preparados aquí ya los 3 formularios, el de Accesol, el de Audax y el de A2, los tengo aquí incluso abiertos ya. Os voy a enseñar primero el de Accesol, ¿vale? Ya tengo algún dato aquí de ejemplo, puede ser, porque estaba antes haciendo una prueba, ¿vale? Bien, pondríamos aquí el nombre y apellidos de la persona que firma, ¿vale? Por ejemplo, Perico de los Palotes Martínez, y aquí su DNI, ¿de acuerdo? Esta persona, ponemos aquí el nombre de la persona que firma, bien sea un apoderado de una empresa o bien sea él el titular, ¿de acuerdo? Si hay una empresa, vamos a poner en esta segunda línea de aquí el nombre y el CIF de la empresa. Si no hay ninguna empresa, dejaremos esta línea de aquí en blanco, ¿vale? Si queréis más información al respecto, que tenéis alguna duda, mirad el video tutorial de relleno de Accesol, ¿vale? Punto de suministro. Como siempre os digo y os recalco tanto en el relleno de todos los contratos. Calcado a lo que pone la factura, da igual que esté mal, que esté equivocada la población o lo que sea. Lo que ponga en la factura es lo que le consta a la distribuidora y va a misa, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo quieren desglosado, tipo de calle, vía, avenida, lo que sea, plaza, el nombre, número. Si alguna información no procede porque no la hay, se deja en blanco, ¿vale? El código postal, población, provincia y el CUPS. Como siempre os digo, poner siempre la información con letras y escribís a mano lo más claro posible. No hagáis bailes de números, que no se puedan confundir, por ejemplo, un 4 y un 9 y estas cosas, ¿vale? Siempre letra clara. Cualquier duda de lo que hay que poner aquí, o hostia, está mal la factura o lo que sea, mirad el video tutorial de relleno de contratos que os sacará de la duda, ¿vale? Esta es la parte que nos interesa en cuanto a lo que es el tema de ampliación, reducción de potencia o cambio de tarifa de acceso, ¿vale? Esta parte que tenemos aquí, voy a hacer un zoom que se vea bien, ¿vale? Bien, aquí tenemos varias columnas, ¿vale? Esta línea de aquí nos corresponde a lo anterior, a lo que hay actualmente contratado, lo que sale ahora en la factura, tarifa de acceso y cantidad de potencia. Y aquí, esta línea de aquí es lo que vamos a solicitar nuevo, ¿de acuerdo? Puede ser que la misma tarifa de acceso sea antes y después, ¿vale? Y que cambiemos simplemente la potencia. A esto sería una reducción de potencia, ¿vale? Si fuese al revés, de aquí tuviésemos, yo qué sé, lo invento, ya lo hubiésemos reducido, ya volviésemos a ampliarlo. Esto sería una ampliación de potencia, ¿de acuerdo? También podríamos tener casos en los que tuviésemos, yo qué sé, por ejemplo, 2.0 DHA y el cliente se ha dado cuenta, pues que no les haya cuenta, ¿vale? Tener una DHA, porque paga más, porque está poniendo las lavadoras de día y toda la historia y no se da cuenta y quiere que se la quitemos.
No, yo ya tengo bastante potencia, no me hace falta ni ampliarla ni reducirla, pero yo no quiero esto de la discriminación horaria que no me se da cuenta. Pues lo pondríamos así, simplemente copiaríamos, si la potencia se queda igual, copiaríamos lo mismo en la línea de arriba que en la línea de abajo, ¿vale? Y simplemente añadiríamos lo que es la variación de la tarifa de acceso. Lo mismo al revés, si quisimos pasar una 2.0a a una DHA, quien dice 2.0 dice 2.1, ¿eh? Son las dos que podemos cambiar tarifa. O un cliente que tenga, yo qué sé, una 2.1a con, me invento, con 15 kilovatios de potencia contratada. Esto normalmente estaría en P2. Ahora os comento dónde apuntar cada cosa, ¿vale? Y que pasa a tener una 3.0a, sería lo mínimo a contratar con una 3.0a sería 17,321. ¿Vale? Por ejemplo. Bien, por norma, cuando uno tiene una tarifa, no es el caso de la 3.0a o la 6. Lo que sea A, que van a ser 3 periodos o 6 periodos a piñón, ¿vale? Podemos tener una medida diferente de potencia en cada periodo, pero aquí no hay ninguna complicación de dónde rellenar cada cosa. P1, P2 y P3 para 3.0 y de P1 a P6 para las 6. Lo que sea, ¿vale? Y las 3.1 también son P1, P2 y P3, ¿de acuerdo? Esto no hay mucha duda aquí. Aquí la duda la tenemos en dónde apuntamos las cosas, si tenemos una discriminación horaria o no hay discriminación horaria. Por ejemplo, en el caso de una 2.1a o una 2.0a, ¿dónde debemos apuntar la cantidad de potencia? ¿En qué columna? ¿En la de P2 o en la de P1? Por norma, debería ser en la de P2, ¿de acuerdo? Pero sí que es cierto que algunas compañías esperan recibir esta información indicada en otra casilla distinta, ¿vale? Yo os recomiendo que no os aprendáis de memoria dónde os pide cada compañía ni dónde no, porque puede ser un lío. Son muchas compañías, cada una tiene sus manías y luego cualquier día pueden decidir cambiarlo y hacerlo bien, ¿vale? Cuando las que no lo hacen bien. Pero yo lo que os recomiendo para no crear confusiones y no tener que aprenderse de nada, simplemente acordaos, si tenéis alguna duda de dónde apuntarlo, cogéis el anexo de condiciones de esa compañía y nada, si esa compañía nos pone, por ejemplo, en la 2.1a o la 2.0a, nos pone el precio de la potencia y del consumo debajo de la columna de P2, le apuntaremos la potencia en la columna de P2, ¿vale? Si por el motivo que sea nos lo apunta en la columna de P1, pues le apuntaremos la potencia en la columna de P1. Lo mismo sucede con las discriminaciones horarias, las de HA, ¿vale? Que por lógica deberían tenerlo apuntado en P1 y en P3. Pero os podéis encontrar que alguna lo ponga en P1 y en P2. Bueno, pues para saber cada compañía de qué pie calza y qué espera, dónde espera que le rellenéis las cosas, mirad el anexo de condiciones de esa compañía y en función de en qué columna os digan los precios, en esa columna tenéis que apuntar la potencia, ¿vale? No hay ninguna más complicación y este rollo que os acabo de explicar de esta casilla sirve para todas las compañías, ¿de acuerdo? Esto es lo mismo para todas. Ahora veréis que todas tienen exactamente igual lo mismo puesto sin ninguna variación, ¿vale? En el caso este de Accesol, lo único que nos queda por rellenar aquí es firma y sello, el nombre de la persona que firma, no el nombre del titular, por si el titular es una empresa, ¿vale? Si la persona que firma es el mismo titular que es una persona física, pues va a coincidir, pero si es una empresa, no vais a poner aquí el nombre de la empresa, vais a poner el nombre del señor que está firmando, de la señora que está firmando el contrato, ¿vale? Del apoderado. Y aquí vais a poner el cargo, ¿vale? Si esto es una persona física que está firmando el contrato en su nombre propio y él mismo es el titular, no hay ninguna empresa, pues no hay ningún cargo. Realmente como cargo aquí lo único que tenemos que poner es la palabra titular y se acabó. Bien, aquí en la fecha, como siempre os digo, localidad, día, mes y fecha. Si no sabéis exactamente cuándo vais a tramitarlo, dejadlo en blanco, ¿vale? Y hasta aquí el documento de Accesol, ¿vale? Vais a ver ahora el de Audax y el de A2 que son exactamente lo mismo. Voy a explicar con Audax algo diferente porque corresponde también el mismo formulario para los cambios de gas, ¿vale? Con gas podemos hacer el cambio de tarifa de acceso. Bien, fijaos aquí, no nos están pidiendo el nombre de la persona que firma, como nos hace en el caso de Accesol, ¿vale? Nos están pidiendo el nombre de la empresa, ¿vale? Le da igual quién lo firma, porque si firma la misma persona que ha firmado el contrato ya tienen los datos, ¿de acuerdo? Ya está, ya es cliente el cliente, ya le hemos tramitado el contrato anteriormente, ya saben quién va a firmar el contrato, el documento, ¿vale? Y aquí tenemos el DNI también, ¿de acuerdo?
Ahí el CIF el CIF del titular. Si esto es una persona física, pondremos aquí el nombre y el DNI. Si es una empresa, pues el nombre de la empresa y el CIF, ¿vale? Y aquí pondremos la dirección del suministro eléctrico. A diferencia de lo que hemos hecho con Accesol, que nos están pidiendo todo desglosado, si es calle, que el nombre, que el número, que el bloque, que patatín, que patatán, pues aquí nos lo piden todo en la misma línea. Una buena forma de ponerlo en la misma línea todo sería, por ejemplo, esta que os he puesto aquí del ejemplo, ¿vale? Lo podemos poner todo en la misma línea así que no se confunde lo que es dirección con población, código postal o provincia, no se confunden así, ¿vale? Y aquí pondríamos el CUPS, que recordad que si es de electricidad acabará en 0F, si en cambio estamos tramitando un cambio de tarifa de acceso de gas, pues aquí nos van a sobrar dos casillitas, ¿vale? Siempre nos sobrarán dos casillitas, ya que gas no lleva el 0F al final que lleva la electricidad, ¿de acuerdo? Fijaos que esta casilla de aquí es exactamente la misma que la que tiene Accesol, la que tiene cualquier otra compañía. Es lo importante, ¿vale? No os voy a volver a explicar todo el rollo, ¿vale? Audax sí que hace correctamente lo de que cuando hay discriminación horaria que sea P1 y P3 y cuando no que sea el llano, ¿vale? Cuando es todo el día el mismo horario es el llano, ¿vale? Pero os remito a lo que os he dicho antes. Mirad el anexo de condiciones que saldréis de dudas de donde cada compañía espera que le apuntéis la potencia, ¿de acuerdo? Imaginemos que en este caso, en lugar de hacer una tarifa de electricidad, estamos haciendo una tarifa de gas, un cliente que tiene una tarifa de gas 3.1 y que quiere tener una 3.2, pues lo tendríamos tal que así, ¿vale? Y esto sería una ampliación de tarifa de acceso de gas y necesitaríamos probablemente un boletín que justifique pues, que la instalación del cliente es apta para tener una 3.2, ¿de acuerdo? Si ha tenido 3.2 antes y no han habido cambios importantes en la normativa, ¿vale? Si el cliente este tuvo 3.2 en su momento, se pasó a 3.1 y ahora quiere volver a pasar a 3.2, pues es posible que no nos exijan boletín. O en cualquier caso, nos serviría el boletín de antes, ¿de acuerdo? Siempre y cuando no esté caducado, ¿vale? Aquí en lo que es en potencia, pues no pondríamos nada, ¿vale? Lo dejaríamos en blanco en el caso del gas, ya que simplemente haríamos referencia a lo que es la tarifa de acceso de gas, ¿de acuerdo? Aquí pondríamos los datos de contacto, pero no los datos de contacto de la empresa del cliente. En muchos casos será así, pero en muchos otros casos aquí serán los datos de contacto de la persona que se va a encargar de supervisar este tema de la modificación de potencia o del cambio de tarifa de acceso. Porque a menudo, según el cambio que se tenga que hacer, es posible que tengan que ir técnicos de la distribuidora a hacer alguna conexión o un cambio de contador, como os he dicho, lo que sea. Llamarán primero al cliente y se pondrán de acuerdo con él, ¿vale? ¿Y a quién van a hablar? ¿Con quién van a ponerse en contacto? Con el que ponen aquí, ¿vale? Imaginémonos que esta persona no tiene por qué ser la misma que habitualmente firma los contratos, ni el contacto que tengamos de administración a lo mejor se encarga pues el ingeniero que habitualmente colabora con esta empresa, o yo que sé, el jefe de mantenimiento, ¿vale? Solamente, las personas que pongamos aquí solamente le van a llamar para esta cuestión de la modificación de potencia, será un contacto técnico, por así decirlo, ¿de acuerdo? No tiene por qué ser el contacto habitual, no tienen por qué llamar al gerente de la empresa para hablar con él de cuándo van a venir a hacer la instalación y de cuestiones técnicas. Mejor que hablen con el encargado de mantenimiento, ¿vale? Esto va a hacer en muchos casos que sea así. Si lo comentáis al cliente, si lo estáis haciendo con Audax o con A2, que la veréis, que también tenéis la oportunidad de apuntarlo, ¿vale? Aquí tenemos la casilla de la firma. Fijaos que no hay que rellenar ni nombre, ni de empresa, ni de la persona que firma, ni nada. Firma y sello, y la fecha en números, y no hace falta poner ni la localidad, ¿vale? Esto es el documento de cambio de titular de Audax, hasta aquí, nada más, ¿vale? Hay solicitud de cambio de potencia de tarifa de acceso de Audax. Sirve para gas o para electricidad. Por último, ya deciros simplemente que el de A2 es exactamente idéntico al de Audax, solo que no se puede hacer el de gas, ¿vale? Pero es todo lo mismo, prácticamente igual que os enseñamos el cambio de titular que era el mismo en uno que en otro, ¿vale? Los contratos son iguales también, nos piden las mismas cosas, al fin y al cabo es la misma compañía, ¿vale? Cambia el logotipo, cambia algún color, cambia el tipo de letra y el espaciado, pero nos piden la misma documentación. Actualmente con esta versión de modelos hay una pequeña diferencia, que aquí ADS Energy nos está pidiendo la persona de contacto, ¿vale? La persona, o sea, lo de contacto, digamos, vamos a ver, la persona que firma la solicitud, ¿vale? ¿De acuerdo? O el titular, si es que es una persona particular, y aquí en esta segunda línea el nombre de la empresa si es que hay una empresa, eso lo dejaremos en blanco, ¿vale? Exactamente igual que ha pasado con A2, lo mismo, ¿vale? Y en el mismo orden.
Audax, digamos que solamente nos pedía los datos del titular y no nos pedía, si era diferente la persona que firma, pues no nos pedía los datos, ¿vale? En este caso sí, nos piden los dos datos, suponiendo que sea empresa, hay que rellenar las dos líneas y si no, esta línea la dejamos en blanco. Aquí de nuevo nos piden la dirección del punto de suministro, igual que nos han hecho con Audax, ¿vale? Voy a hacer un poquito lo mismo y como nos lo piden también en una línea, igual que nos ha hecho Audax, ¿vale? Pues vamos, voy a hacer un copia-pega aquí y así no voy a tener que volver a escribirlo todo, ¿vale? Esta es una forma válida de ponerlo porque se entiende correctamente qué es una calle, el nombre, el número, separado de población, código postal y provincia, y se entiende perfectamente, aunque esté puesto en una única línea, cómo es esa dirección. No hay dudas de qué es la población, qué es la provincia o qué es qué, ¿vale? Aquí pondríamos el CUPS, siempre de electricidad, ¿vale? Siempre acabaría en 0F, ¿de acuerdo? Y aquí la tablita, la misma que hemos visto con Accesol, la misma que hemos visto con Audax y la misma que vamos a tener con cualquier otra compañía, ¿vale? Si estamos tramitando con una compañía que no trabaja con alta tensión, que solamente trabaja con alta tensión, pues no nos va a llegar la tabla esta de P1 a P6, sino nos va a llegar simplemente hasta aquí, hasta P3, y P4, P5 y P6 no lo vamos a tener, ¿vale? Porque no va a ser una opción tramitar una 6.1 o 6.2, ¿de acuerdo? Pero todas van a tener el mismo formato de la línea de lo anterior y la línea de lo nuevo, la columna de la tarifa de acceso para cambiarla. Comentaros que si hacemos un cambio de tarifa de acceso y dejamos la misma potencia, hay que copiar de arriba abajo, ¿de acuerdo? Imaginemos un cliente que tiene una 3.0A y quiere una 3.1A, ¿vale? Porque el único cambio que quiere es en la tensión, pero quiere la misma potencia, ¿vale? Es raro, pero puede pasar. Imaginémonos que tiene, yo qué sé, me invento, 100 kilovatios, ¿vale? No es ninguna medida rara ni para una tarifa ni para la otra. Y que quiere pasar de la 3.0A a la 3.1A porque necesita más tensión. Pero no quiere ampliar la potencia, tiene la suficiente con la que tiene. ¿Vale? Aunque sea obvio, o sea, no dejéis esto en blanco si que no queréis que no cambie la potencia. Rellenadlo también, la anterior y la nueva. Si se pone la misma, ya implica que no hay ningún cambio, pero hay que rellenarlo, ¿vale? Esto solamente lo dejaremos en blanco, las casillas estas de P1, P2, P3 y esto, en el caso de que estemos haciendo un cambio de tarifa de acceso de gas con Audax, ¿vale? Que solamente haríamos referencia, como os he explicado antes, a lo que es la tarifa de acceso y dejaríamos esto de aquí en blanco. Pero en el resto de casos, aunque no haya un cambio en potencia, siempre debemos rellenar las casillas que correspondan, aunque no impliquen ningún cambio, ¿vale? De nuevo aquí, datos de contacto, lo mismo que con Audax, ¿vale? El contacto técnico para esta operación. No tiene por qué ser el contacto habitual de la empresa, ¿vale? Puede ser el jefe de mantenimiento o el ingeniero o el que sea la persona que va a supervisar esta operación, que se tiene que poner de acuerdo con los técnicos de la distribuidora para cuando vengan a hacer la operación, ¿de acuerdo? Y aquí localidad, fecha, ¿vale? Día, mes y año y la firma y sello si lo hay. Es lo mismo que Audax, la única diferencia que aquí no podemos hacer de gas y allí sí, y que aquí tenemos una línea más y en el de Audax no. Pero es exactamente lo mismo, como podéis ver, visto cómo se rellena uno, visto cómo se rellenan todos, ¿vale? No hay diferencias, nada importante, nada que pueda generarle a nadie ninguna duda, ¿vale? Y aunque en un futuro llevemos otras campañas que también podemos hacer estas modificaciones, no vamos a hacer un vídeo nuevo para explicar cómo se hace otra compañía, porque la verdad que he visto estos tres casos, vistos todos, y no vais a tener ninguna duda viendo este tutorial, rellenéis la solicitud de modificación de potencia con la compañía que lo rellenéis, ¿vale? No vais a tener ninguna duda, os va a servir exactamente lo mismo, ¿vale? Y bueno, ya hemos terminado por hoy, nos damos más el tostón con este vídeo. Sabemos que ha sido un poquito largo, pero os hemos explicado muchas cosas, ¿vale? Muchos casos, ampliaciones o reducciones de potencia, cómo saber qué potencia hay que hacer, cambios de tarifa de acceso, que si la electricidad, que si el gas, que si tasas de alta. Os hemos explicado un montón de cosas, soy consciente de que es un tostón, pero no hay otra forma de hacerlo. Creedme que esta es la mejor forma de explicarlo para generaros el mínimo de dudas posible. Sí que es cierto que podamos encontrarnos con alguno de vosotros que sepa la mayoría de las cosas, pero que tenga una duda concreta y que ver el vídeo entero para esta duda concreta pues le resulte a lo mejor engorroso. Pues, oye, mira, si no te apetece ver el vídeo entero porque tienes una duda muy concreta, pues
pones en contacto con nosotros en nuestro teléfono 24 horas o en nuestro email y te resolveremos directamente la duda que sea, ¿vale? Ya está. Pero todos aquellos que son noveles que empiezan o que no han hecho nunca este tipo de trámites, os garantizo que toda la información que os he dado aquí en este vídeo, que os estamos dando en este vídeo, no le va a estar de más en ningún caso, ¿de acuerdo? Así que gracias por ver el vídeo, gracias por vuestra atención. Si os ha gustado, por favor, haced clic en me gusta, en el dedito este para arriba. No olvidéis compartirlo con vuestros compañeros y con vuestros equipos comerciales. Recordad suscribiros a nuestro canal. De esta forma tendréis acceso a todos nuestros videotutoriales de formación, además de recibir las últimas actualizaciones a medida que vayamos añadiendo nuevos vídeos, ¿de acuerdo? Y recordad, si tenéis la necesidad de algo, si hay algún vídeo que pensáis, hostia, estaría bien tener un vídeo que nos hablase de cómo hacer la vertical con el boli mientras firmamos el contrato, pues oye, cualquier cosa que se os ocurra, pedidnosla, que si es interesante haremos el vídeo que haga falta para que todos podamos aprovecharnos de él. ¿De acuerdo? Saludos a todos, gracias por vuestra atención y hasta el próximo vídeo.